Bueno, como les decía en el video anterior, entonces, cuando vean en el libro van a tener los mapas, a ver acá el origen de los continentes, ¿sí? Lo que charlamos las teorías, la teoría de las placas tectónicas, como algunas, como dijimos, divergen, es decir, que el movimiento es de separación, ¿sí? Algunas que convergen o que subduccionan, ¿sí? Fíjense esto, zonas de subducción, que una placa choca con la otra y una se ubica debajo y otra por arriba. Esto da origen a algunas de origen, por ejemplo, estos movimientos, a algunas de las cadenas montañosas más importantes. Aquí en el libro se los va a ir explicando, ¿sí? Bien, esto por un lado. Después, ya que avancen en el capítulo 3, voy a hablar de los orígenes, la transformación de los relieves, ¿sí? Esto que nosotros vemos explayado sobre el mapa y expresado a través de la escala cromática que estudiamos en la unidad 1 cuando vimos los mapas y las herramientas del mapa. Bueno, esos relieves, ¿sí? Son consecuencia de procesos internos originados desde el interior del planeta, como por ejemplo los volcanes, ¿sí? O procesos externos, ¿sí? Que se originan fuera de la corteza terrestre que provocan cambios en esa superficie, como les dice el libro. Algunas veces esos cambios son bruscos, otras veces son cambios más lentos, ¿sí? Por ejemplo, la erosión del viento. Algunas que en algún momento han sido altas montañas, hoy nosotros quizás las percibamos como colinas suaves, tierras bajas, de formas redondeadas, más que en pico. Bueno, eso ha sido la erosión, el efecto de los vientos, que muy lentamente fueron dando la forma que hoy conocemos, ¿sí? Entonces, hay procesos internos y externos a través de los cuales se originan y se transforman los relieves. Nosotros decimos que un relieve es una geoforma. Geo es tierra, es una forma dada a la tierra, a esa porción, a ese lugar de tierra. Entonces, esta geoforma, nosotros conocemos tres básicas: las montañas, las mesetas y las llanuras. Las llanuras podemos decir que son las más cercanas al nivel del mar. No debemos nunca hacer la relación directa entre el relieve y la altura. La altura se va midiendo de una manera distinta a la del relieve, ¿sí? Muchas veces coincide el relieve de un lugar con ser un lugar de altura o ser un lugar llano o ser un lugar más cercano al nivel del mar. Otras veces no coincide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una meseta alrededor de los 500 metros por sobre el nivel del mar o tener una meseta en altura, ¿sí? Estar cercana a los 1000, a los 1500, incluso mesetas de altura, como en Sudamérica tenemos la zona del altiplano. El altiplano es una meseta de grandes alturas. Entonces no podemos nunca asociar el relieve a la altura. No siempre son sinónimos, ¿sí? Una cosa es el relieve, es decir, la rugosidad del terreno, la forma que toma el terreno, y otra cosa distinta es la altura. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que empezar a identificar. Bueno, van a ver un poco esto y realizar algunas actividades sencillas que están en las páginas del libro. Lo importante es que puedan avanzar en la lectura, ver cada uno de los fenómenos y de los procesos, tanto internos como externos. Luego, como otro de los factores, ¿sí?, que modifican las condiciones naturales, además del relieve, cuando avancen en el libro, paréntesis, disculpen, antes de pasar a otro de los temas que es el agua, que nosotros ya empezamos a ver o trabajar la capa hidrosférica de la Tierra, también se hace un análisis en el libro y se habla de las sociedades y su relación con el relieve, ¿sí? En torno a que así el relieve produce condiciones más o menos favorables para la vivienda, para el desarrollo de los servicios, de la agricultura, de la ganadería. En general, eso es mucho más fácil en una zona de llanura. Quizás la montaña o la meseta otorga facilidades para desarrollar el turismo o la minería, porque en general están dotadas de recursos minerales importantes. Esto también, esta relación de las sociedades, cómo se asientan y cómo se desarrollan y qué actividades realizan con el relieve, es algo que tenemos que tomar en cuenta.
Después se analiza la cuestión hidrosférica, la capa hidrosférica, la tierra, el agua, perdón, en nuestro planeta, el ciclo del agua, las aguas continentales, ¿sí? Las aguas superficiales, las subterráneas. La hidrósfera está compuesta por un 97,5 aproximadamente de aguas oceánicas. Las aguas continentales representan el 2,5 aproximadamente de las aguas que forman la hidrósfera. Dentro de las aguas continentales tenemos un 2% que son superficiales, como por ejemplo los ríos. Un pequeño porcentaje, ¿sí? Un 0,5%, que son los acuíferos, que es agua que se va infiltrando bajo la superficie, que tienen una renovación muy lenta, ¿sí? Estas aguas. Por eso el uso y la explotación de los acuíferos, como vimos en el artículo que les mandé hace unas clases atrás, que lo pueden repasar, donde estaban ubicados los mayores acuíferos del planeta. Ustedes saben que el acuífero Guaraní es se encuentra, se extiende incluso hasta nuestro país. Fíjense el mapa. Esto es Brasil, esto es Uruguay, ¿sí? Esto es Entre Ríos, Corrientes, ¿sí? Bueno, como podemos ver, el acuífero Guaraní es el tercero en importancia en el mundo, y el cuidado de las aguas, de los acuíferos, el uso racional que se haga de esas aguas de lenta renovación, de aguas potables. Ustedes saben que el porcentaje de agua, si bien nuestro planeta se le dice el planeta azul, ¿sí? Que está formado en un 70% por agua, no, más de un 70% de agua. No toda el agua es para consumo, es apta para consumo humano, ni tiene posibilidades de ser potabilizada, ¿sí? Es muy menor ese porcentaje. En una de las páginas del libro que vamos a utilizar, que es la página 51, en un recuadro color naranja que tienen, donde nos invita a buscar, bueno, en la página oficial de la NASA, eso lo dejamos a un lado, pero sí podemos buscar. Yo les voy a mandar este artículo, ustedes pueden investigar más acerca de el caso del mar de Aral, ¿sí? Que es considerado uno de los peores desastres ecológicos del siglo. Fíjense lo que dice acá. En la década de 1960 era uno de los lagos más grandes del mundo. Hoy solo tiene el 10% de su superficie histórica. La cuenca oriental, es decir, la de la zona este, la más grande, es ahora un desierto, ¿sí? Ahora vamos a ver. Fue el cuarto lago más grande del mundo. Por eso se le decía Mar de Aral, no porque fuera un mar, sino porque era un lago tan grande que parecía un mar. Solo conserva el 10% de su volumen de agua. Está cerca de desaparecer. Fíjense. El antes, el después. La zona este es un desierto. Fíjense las fotos satelitales anteriores. Después ustedes pueden entrar en detalle, ¿sí? Acá nos da, esto es impresionante. Fíjense en el año 2000, como hasta el 2016 creo que nos trae, no, 2018. Cómo va desapareciendo. Aquí las consecuencias, ciudades abandonadas, ciudades muy prósperas que ya quedaron vacías, desiertas, actividades económicas que desaparecieron. Fíjense, el panorama es desolador. Esto tiene que ver con el uso irracional de los recursos, las consecuencias de los impactos que nosotros generamos sobre los elementos naturales del ambiente. Esto también yo se los voy a enviar para que puedan ampliar y trabajar. Vamos a trabajar con las actividades del libro, ¿sí? Luego, en la página 51, en la página 52 y 53, vamos a trabajar con el clima, los factores que modifican el clima, ¿sí? El concepto de clima, ¿qué es el clima? Ustedes saben que para establecer el clima de una región se necesitan por lo menos 30 años de estudio y de tomar datos de ese lugar para establecer cuál es el clima que le corresponde. Acá tenemos, ¿sí? Nosotros siempre estudiamos la forma de los climas, los grandes climas, templado, frío, cálido, ¿sí? Las grandes franjas climáticas.
y cuáles son los factores que van modificando el clima, que tienen que ver con la temperatura, que tienen que ver con las precipitaciones, las corrientes oceánicas, la distancia a los océanos. Esto ustedes lo van a poder ver, cualquier cosa me preguntan, no quiero extenderme a hacer otro video, ¿sí? Para no aburrirlos. Hay una diferencia muy importante. Una cosa es el clima, otra cosa es el tiempo. Cuando uno habla del estado del tiempo, por ejemplo, esto se me ocurre como, ¿no? Un paréntesis. Cuando hablo del estado del tiempo me refiero a cómo está el tiempo en ese momento, en un lugar determinado, ¿sí? Es preciso, ahora, ya, ¿sí? El estado del tiempo. ¿Cómo va a estar el tiempo mañana? Bueno, mañana, ¿dónde? En Buenos Aires. Mañana el tiempo en Buenos Aires va a estar lluvioso, frío, ¿sí? Etcétera. Con tanta probabilidad de precipitaciones, con tanto porcentaje de humedad, ¿sí? Se puede mantener o no mantener el tiempo. Sin embargo, el clima, para establecer el clima de un lugar, es necesario 30 años mínimo de estudio de ese lugar para poder decir que corresponde a un clima cálido con determinadas características, ¿sí? Bueno, dentro de ello van a estudiar la latitud, el relieve, las corrientes oceánicas que van modificando el clima, ¿sí? Y luego los biomas. Por último, el último tema que va a trabajar el libro. La unidad es bastante larga, bastante extensa, ¿sí? Yo no me interesan las cuestiones de repetir de memoria, reproducir de memoria. Hay cosas que son puntuales, ¿sí? Si yo no les pregunto si el libro trata de definiciones, ¿sí? ¿A qué bioma le corresponde? ¿A los ambientes fríos? Bueno, tenemos una respuesta puntual. ¿Cuáles son los factores que modifican el clima? Bueno, la latitud, el relieve, la distancia a los océanos, las corrientes oceánicas. Sí, obviamente que sí. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es, como yo les decía al principio, entender los elementos y las condiciones naturales del ambiente para poder luego entender la dinámica del espacio geográfico y estudiarlo, sus fenómenos, sus problemáticas, ¿sí? Sus relaciones. Bien, los biomas, ¿qué son los biomas? El conjunto de las especies animales y vegetales que habitan en un lugar, en un área determinada, ¿sí? Y que además ese área está caracterizada por ciertas condiciones climáticas. Seguramente esto ustedes algún pantallazo general tienen desde la primaria. Yo les voy a dar más tiempo para realizar este trabajo, ¿sí? Vamos a tener hasta fines de este mes. No esperen hasta el final porque son muchas las actividades. La unidad es muy larga. Ustedes me pueden preguntar y yo les explico en particular lo que necesiten, como ya saben. La unidad es muy larga, pero yo quise darla toda completa. Por eso me tomé el tiempo de hacer estos videos para ustedes que no sé, espero que los ayuden, ¿sí? Y después, además de trabajar con las actividades del libro, yo les voy a mandar el archivo como ya saben, como estamos acostumbrados. Vamos a trabajar con la ficha número 3 y la ficha número 4 de ese cuadernillo con forma de carpeta que les llegó junto con el libro, como hicieron el trabajo con la ficha que hablaba de China y del crecimiento económico de China. Bueno, vamos a utilizar la ficha 3 y la ficha 4. Después yo les voy a señalar qué actividades sí y cuáles no de esas fichas en el archivo de Word o PDF que les envíe. ¿Sí? Entonces, trabajemos con el libro, basémonos ahí, yo les amplío a partir de los artículos que les doy, ¿sí? Cualquier duda se contactan conmigo, me preguntan como siempre. A mitad de mes aproximadamente yo les voy a enviar otro trabajo, que es un trabajo especial, no tiene que ver con los contenidos específicos de geografía en este momento, pero que sí tiene que ver con una cuestión no solamente histórica, sino con una cuestión de memoria histórica que tenemos que trabajar. Ustedes saben que el 16 de septiembre se conmemora la Noche de los Lápices, ¿sí? Así que bueno, vamos a hacer un trabajo con respecto a esta fecha, que no es solamente una fecha, ¿sí? Que es muy importante. Me apuro porque se me termina el video. Les mando un abrazo grande, los extraño un montón, las extraño. Cualquier cosa se comunican conmigo. Les voy a dar la fecha de entrega extendida, como les dije, y este trabajito pequeño hacia mediados de mes, ¿sí? Los dos los voy a esperar durante septiembre. Un beso muy grande.